Bienvenidos a este viaje a las entrañas de una realidad que, aunque parece futurista, ya está moldeando nuestras vidas: el tecnofeudalismo. Este término, acuñado por Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego y uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo, nos obliga a replantearnos la manera en que entendemos el poder, la economía y nuestra propia libertad. Para comenzar, preguntémonos: ¿qué es exactamente el tecnofeudalismo? Si el feudalismo clásico era un sistema basado en la relación entre señores y vasallos, con la tierra como principal fuente de poder, el tecnofeudalismo sustituye esas tierras por plataformas digitales y monopolios tecnológicos. Hoy, los señores feudales no visten armaduras ni gobiernan castillos. Se encuentran en Silicon Valley, controlando imperios digitales que operan bajo nombres como Google, Amazon, Facebook y Apple. Estas plataformas no solo acumulan riquezas inmensas, sino también datos, información detallada sobre cómo vivimos, trabajamos y consumimos. Los datos, en este contexto, son el nuevo oro, la moneda de cambio que impulsa la economía global. ¿Pero a qué precio? El tecnofeudalismo implica un cambio profundo en cómo se genera y distribuye la riqueza. En el capitalismo clásico, las empresas competían en mercados relativamente abiertos. En el tecnofeudalismo, las plataformas digitales actúan como feudos cerrados, donde todo ocurre dentro de sus muros. Si quieres vender un producto, necesitas a Amazon. Si quieres ser visible, necesitas a Google o Instagram. Si buscas conectar con otros, Facebook y sus plataformas son casi inevitables. Esta concentración de poderes ha transformado a los usuarios en dependientes, no solo de los servicios, sino del ecosistema que estas plataformas dictan. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a la economía global? Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente desigualdad. Mientras que los gigantes tecnológicos acumulan fortunas astronómicas, millones de personas trabajan en empleos precarios bajo el paraguas de la llamada economía colaborativa. Plataformas como Uber o Deliveroo prometieron empoderar a sus trabajadores, pero en realidad los someten a un sistema donde el control está completamente centralizado y las condiciones laborales son inestables. El sueño de la innovación tecnológica ha devenido en una pesadilla de explotación digital. ¿Y el poder? ¿Qué hay del poder? En este nuevo orden, las plataformas digitales no solo controlan la economía, también controlan la información. Algoritmos opacos deciden qué vemos, qué compramos y, en muchos casos, incluso lo que pensamos. ¿Cuántas veces has sentido que tus gustos, intereses o ideas han sido moldeados por lo que aparece en tu feed de redes sociales? Este control algorítmico representa una forma de poder que pocas veces se cuestiona, pero que tiene un impacto profundo en nuestra percepción de la realidad. Además, las plataformas han establecido un sistema de vigilancia constante. Cada clic, cada búsqueda, cada compra se registra, se analiza y se monetiza. En este sentido, podría decirse que vivimos bajo un panóptico digital, una estructura donde siempre estamos siendo observados, pero nunca sabemos exactamente cómo o por quién. Este nivel de vigilancia no solo amenaza nuestra privacidad, sino también nuestra libertad de pensamiento y acción. Otra de las consecuencias del tecnofeudalismo es la dependencia que crea en los estados. Muchas naciones ya no son capaces de regular a estas grandes plataformas, simplemente porque su influencia económica y política es demasiado grande. En algunos casos, estas empresas actúan como estados dentro de los estados, estableciendo sus propias reglas y desafiando la soberanía nacional. Por ejemplo, cuando gobiernos intentan imponer impuestos o regulaciones, los gigantes tecnológicos amenazan con retirar sus servicios, dejando a los ciudadanos y economías locales en una situación de vulnerabilidad. Reflexionemos también sobre el impacto ambiental. Las plataformas tecnológicas requieren infraestructuras colosales para funcionar: centros de datos, redes de entrega y dispositivos electrónicos que se actualizan constantemente. Esto tiene un coste ambiental enorme, desde la extracción de minerales raros hasta las emisiones de carbono de sus operaciones. En un mundo donde el cambio climático ya es una amenaza existencial,
El modelo de crecimiento infinito de estas empresas resulta insostenible. Pero no todo está perdido. Comprender el tecnofeudalismo también nos da herramientas para cuestionarlo y resistirlo. Una de las claves está en la educación digital. Cuanto más conscientes seamos de cómo funcionan estas plataformas y de las dinámicas de poder que implican, más capaces seremos de tomar decisiones informadas. También es fundamental exigir transparencia en los algoritmos y apoyar iniciativas que promuevan la descentralización y la soberanía digital. Es importante reflexionar sobre nuestro papel como individuos en este sistema. Cada vez que aceptamos términos y condiciones sin leerlos, cada vez que entregamos nuestros datos sin cuestionar, estamos fortaleciendo el poder de los nuevos señores feudales. La resistencia empieza con pequeñas acciones: optar por alternativas más éticas, reducir nuestra dependencia de las grandes plataformas y fomentar un Internet más abierto y justo. El tecnofeudalismo no es un destino inevitable, sino un sistema que hemos permitido que surja. Al entender sus mecanismos, sus implicaciones y sus peligros, podemos empezar a imaginar un futuro diferente. Un futuro donde la tecnología no sea una herramienta de opresión, sino de emancipación. Donde los datos sean un bien público y no una mercancía en manos de unos pocos. Y donde, finalmente, podamos recuperar el control sobre nuestras vidas digitales. Además, el tecnofeudalismo reconfigura nuestra noción de libertad. En teoría, la tecnología nos ofrece herramientas para ser más libres. Trabajar desde cualquier lugar, acceder a información ilimitada, comunicarnos con personas de todo el mundo. Pero en la práctica, estas herramientas vienen con cadenas invisibles. Cada vez que aceptamos términos y condiciones sin leerlos, entregamos una parte de nuestra autonomía a las corporaciones. Estamos atrapados en un ciclo donde la conveniencia se convierte en dependencia y la dependencia en sumisión. Consideremos también las implicaciones culturales. Las plataformas no solo moldean nuestros hábitos de consumo, sino también nuestras aspiraciones. ¿Qué significa tener éxito en un mundo dominado por el tecnofeudalismo? Muchas personas miden su valor personal en función de su presencia en redes sociales, los seguidores que tienen, los me gusta que reciben, las interacciones que generan. Este sistema perpetúa una dinámica de comparación constante que a menudo tiene consecuencias negativas para la salud mental. En lugar de ser herramientas de conexión, estas plataformas se convierten en espejos distorsionados que amplifican nuestras inseguridades. Otra dimensión crucial es cómo el tecnofeudalismo afecta a la innovación. En el capitalismo clásico, la competencia impulsaba la creatividad y el progreso. Sin embargo, en un sistema dominado por monopolios tecnológicos, la innovación se ve sofocada. Las grandes plataformas compran a sus competidores más pequeños antes de que puedan representar una amenaza, consolidando aún más su dominio. Esto no solo limita las opciones para los consumidores, sino que también ralentiza el avance tecnológico en áreas clave. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este panorama? Primero, debemos entender que el cambio no vendrá de las grandes plataformas, cuyo interés principal es mantener el statu quo. La solución debe venir de nosotros, los usuarios, y de nuestras comunidades. Una posibilidad es apoyar iniciativas que promuevan la descentralización. Tecnologías como blockchain tienen el potencial de redistribuir el poder digital, permitiendo sistemas más abiertos y democráticos. Aunque todavía están en sus primeras etapas, representan una luz de esperanza en un sistema cada vez más opresivo. También es fundamental exigir una regulación más estricta. Los gobiernos deben actuar con decisión para limitar el poder de los monopolios tecnológicos, garantizar la transparencia en el uso de datos y proteger los derechos de los ciudadanos. Esto incluye medidas como imponer impuestos justos a las grandes corporaciones, regular los algoritmos que afectan nuestras vidas y garantizar que los datos personales sean tratados como un derecho humano, no como una mercancía. Por último, el cambio comienza con pequeños pasos individuales. Cada vez que optamos por una plataforma alternativa, reducimos nuestra dependencia de los gigantes tecnológicos. Cada vez que nos educamos sobre cómo funciona el sistema, ganamos poder para desafiarlo. Y cada vez que compartimos este conocimiento con otros, sembramos las semillas de una resistencia colectiva. Imagina un mundo donde los datos sean un bien público
y no una mercancía en manos de unos pocos. Un mundo donde la tecnología no sea una herramienta de opresión, sino de emancipación. Este es el desafío de nuestra era, y juntos podemos enfrentarlo. El tecnofeudalismo no solo transforma la economía y la política, sino también nuestra relación con el tiempo y el espacio. ¿Cuántas horas pasamos navegando en redes sociales, consumiendo contenido que creemos haber elegido libremente? En realidad, estas decisiones están guiadas por algoritmos diseñados para maximizar el tiempo que pasamos conectados. Este fenómeno, conocido como economía de la atención, convierte nuestra concentración en un recurso explotable, una mercancía más en el mercado del tecnofeudalismo. El control de la atención tiene consecuencias profundas. A nivel individual, nos roba tiempo para la introspección, el descanso y las relaciones humanas genuinas. A nivel colectivo, fragmenta el discurso público, creando cámaras de eco donde las opiniones divergentes son aplastadas por la polarización. En lugar de un espacio digital que fomente el debate y la creatividad, nos encontramos con un entorno que premia la superficialidad y el escándalo. Y no es casualidad. Las plataformas están diseñadas para desencadenar respuestas emocionales rápidas: indignación, sorpresa, envidia. Estas emociones impulsan la interacción y, por ende, los ingresos publicitarios. Pero también nos vuelven más manipulables. En este sentido, el tecnofeudalismo no solo es una cuestión de economía o política, es una cuestión de control psicológico. ¿Y qué pasa con el impacto en las comunidades? El tecnofeudalismo refuerza la centralización, debilitando las economías locales y las formas tradicionales de organización. Los pequeños negocios que antes dependían del boca a boca, ahora deben pagar a plataformas para ser visibles. Las comunidades rurales, ya marginadas en el capitalismo industrial, enfrentan nuevos desafíos en esta era digital. La brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no lo tienen se ensancha, creando una nueva forma de exclusión social. Otro aspecto que merece atención es el impacto en la educación. En teoría, la digitalización ofrece oportunidades sin precedentes para el aprendizaje. En la práctica, muchas plataformas educativas están diseñadas más para recopilar datos de los estudiantes que para mejorar la calidad de la enseñanza. Además, la dependencia de herramientas digitales puede limitar el desarrollo de habilidades críticas y creativas, reforzando un sistema que prioriza la conformidad sobre la innovación. En este contexto, surgen preguntas inquietantes sobre el futuro del trabajo. La automatización y la inteligencia artificial prometen aumentar la eficiencia, pero también amenazan con desplazar a millones de trabajadores. En lugar de utilizar estas tecnologías para reducir las jornadas laborales y mejorar la calidad de vida, el tecnofeudalismo las utiliza para maximizar las ganancias de unos pocos. El resultado es una sociedad cada vez más polarizada, donde la riqueza se concentra en manos de una élite tecnológica, mientras las masas luchan por sobrevivir. Sin embargo, no todo está perdido. A lo largo de la historia, los sistemas de poder han sido desafiados y transformados por movimientos sociales. El tecnofeudalismo no es una excepción. Ya estamos viendo iniciativas que buscan construir alternativas: cooperativas digitales, movimientos de código abierto y campañas por la justicia tecnológica. Estas iniciativas demuestran que otro futuro es posible, pero requieren nuestra participación activa. Es aquí donde entra en juego la importancia de la educación digital. No basta con ser usuarios pasivos. Necesitamos convertirnos en ciudadanos digitales conscientes. Esto implica aprender a cuestionar las narrativas que nos imponen, exigir transparencia a las plataformas y apoyar políticas que promuevan la equidad y la sostenibilidad en el ámbito digital. La educación es nuestra mejor herramienta para resistir el control y recuperar nuestra autonomía. Imaginemos un futuro donde la tecnología sea verdaderamente inclusiva y democrática. Un futuro donde las plataformas no estén diseñadas para explotar, sino para empoderar. Este es el reto del siglo XXI, y aunque el camino es largo, cada paso cuenta. La historia del tecnofeudalismo aún no está escrita en piedra. Nosotros, como sociedad, tenemos el poder de decidir cómo será su próximo capítulo. Además de todo lo mencionado, es crucial abordar cómo el tecnofeudalismo impacta el concepto de soberanía personal y comunitaria.
En un mundo donde las plataformas digitales son intermediarias de casi todas nuestras actividades, el sentido de autonomía se diluye. Ya no decidimos cómo interactuar con la tecnología. Más bien, la tecnología decide cómo interactuamos entre nosotros. Esta intermediación constante erosiona nuestra capacidad de construir relaciones auténticas, basadas en valores compartidos y no en intereses comerciales. Por otro lado, hablemos del efecto en la educación. El tecnofeudalismo ha transformado el acceso al conocimiento en un modelo de negocio. Plataformas como Coursera o edX ofrecen cursos accesibles, sí, pero con condiciones que muchas veces perpetúan la exclusión. ¿Qué ocurre con quienes no pueden pagar por certificados o suscripciones? Además, el contenido educativo en estas plataformas responde a las demandas del mercado y no necesariamente a las necesidades humanas de conocimiento integral. Este fenómeno subraya cómo el tecnofeudalismo redefine incluso nuestras prioridades como sociedad. Otra arista interesante es la manera en que el tecnofeudalismo redefine el ocio y el entretenimiento. Las plataformas de streaming no solo ofrecen contenido, lo programan según algoritmos que maximizan el tiempo de visualización. Esto no es casualidad. Cuanto más tiempo pasamos en estas plataformas, más datos generamos y más dinero ganan ellas. En este contexto, el ocio deja de ser un espacio de desconexión o reflexión y se convierte en una actividad orientada al consumo continuo. La salud mental es otro ámbito que merece atención. Numerosos estudios han demostrado cómo el uso excesivo de redes sociales puede llevar a trastornos como ansiedad, depresión y estrés crónico. Sin embargo, el tecnofeudalismo no solo se beneficia de estos problemas, sino que también los perpetúa. ¿Cómo? Creando entornos digitales que favorecen la comparación constante, la búsqueda interminable de validación externa y la hiperconexión. Es un círculo vicioso del que es difícil escapar sin conciencia y acción deliberada. Finalmente, no podemos ignorar el impacto geopolítico del tecnofeudalismo. Las plataformas digitales son actores globales que a menudo operan por encima de las leyes nacionales. Esto genera tensiones entre países que buscan proteger su soberanía digital y corporaciones que actúan como entidades supranacionales. La guerra por los datos ya no es una metáfora, sino una realidad tangible donde los ciudadanos a menudo quedan atrapados en medio. En conclusión, el tecnofeudalismo no es solo un desafío económico, político o cultural. Es un desafío existencial que nos obliga a replantearnos qué significa ser humanos en la era digital. Nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre conveniencia y libertad, entre progreso y sostenibilidad. ¿Estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía a cambio de comodidad? Esa es la pregunta central de nuestro tiempo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si sientes que este mensaje merece ser compartido, no dudes en hacerlo. La conciencia colectiva es el primer paso hacia el cambio. No olvides suscribirte a este canal, La Aventura del Saber, para seguir explorando juntos las complejidades de nuestra realidad. Nos vemos en el próximo vídeo.